How does your church ¿Cómo differ? podemos diferenciar la iglesia de ustedes de las demás? Mi respuesta a esta importante pregunta ha variado conforme he madurado y a medida que ha crecido la iglesia. Cuando nací en Utah en 1932, el número de miembros de la iglesia era de tan solo unos 700,000, agrupados principalmente en Utah y en los estados cercanos. En este momento solo contábamos con 7 templos. En la actualidad, la cantidad de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días supera los 17 millones, en alrededor de 170 naciones. Hasta el 1 de abril, tenemos 189 templos dedicados en muchas naciones y 146 más en etapa de planificación y construcción. He sentido la necesidad de hablar sobre el propósito de estos templos y de la historia y la función de los convenios en nuestra adoración. Tal cosa complementa las inspiradas enseñanzas de discursantes anteriores. Un convenio es el compromiso de cumplir con ciertas responsabilidades. Los compromisos personales son esenciales para la regulación de nuestra vida personal y para el funcionamiento de la sociedad. Esta idea está siendo cuestionada en la actualidad. Una minoría estridente se opone a la autoridad institucional e insiste en que las personas deben ser libres de cualquier restricción que pueda limitar su libertad individual. Sin embargo, sabemos gracias a milenios de experiencia que renunciamos a algunas libertades individuales para poder obtener las ventajas de vivir en comunidades organizadas. Dichas renuncias a libertades individuales se basan principalmente en compromisos o convenios, expresados o implícitos. Aquí hay algunos ejemplos de responsabilidades dentro de nuestra sociedad. Número 1, jueces. 2, personal militar. Número 3, personal médico. Y 4, bomberos. Todas las personas involucradas que participan en estas ocupaciones conocidas se comprometen, a menudo formalizándolo mediante juramento o convenio, a cumplir con sus deberes asignados. Lo mismo se aplica para nuestros misioneros de tiempo completo. Su vestimenta o placas de identificación distintivas tienen el propósito de indicar que el portador está bajo convenio y por lo tanto tienen el deber de enseñar y servir, y se les debe apoyar en el servicio que estos prestan. Un propósito relacionado es el que puedan recordar al portador sus responsabilidades acordes o acordadas por el convenio. No hay magia en su ropa o símbolos distintivos, solo un recordatorio necesario de las responsabilidades especiales que han asumido tales personas. Lo mismo ocurre con los símbolos de los anillos de boda y de compromiso, y su función al dar aviso a quienes los contemplan, o el recordar al portador sus responsabilidades tomadas por convenio. Lo que he dicho acerca de convenios, que son un fundamento para la regulación de la vida de las personas, se aplica particularmente a los convenios religiosos. El fundamento y la historia de muchas afiliaciones y requisitos religiosos se basan en los convenios. Por ejemplo, el convenio abrámico es fundamental para varias tradiciones religiosas importantes, ya que éste introduce y presenta la idea sagrada de que las promesas del convenio de Dios están con sus hijos. El Antiguo Testamento con frecuencia hace referencia a un convenio entre Dios y Abraham y su descendencia. La primera parte del Libro de Mormón, que se escribió durante el periodo del Antiguo Testamento, demuestra claramente la función de los convenios en la historia y la adoración de los israelitas. A Nefi se le dijo que los escritos israelitas de este periodo eran una historia de los judíos, los cuales contienen los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Los libros de Nefi también hacen referencia frecuente al convenio abrámico y a Israel como el pueblo del convenio del Señor.
La práctica de hacer convenios con Dios o con los líderes religiosos también está registrada en los escritos del Libro de Mormón en cuanto a Nefi, José en Egipto, el rey Benjamín, Alma y el capitán Moroni. Cuando llegó el tiempo de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, Dios llamó a un profeta, José Smith. No conocemos el contenido completo de las primeras instrucciones del ángel Moroni a este joven profeta que estaba madurando. Pero sabemos que él le dijo a José que Dios tenía una obra para él y que la plenitud del Evangelio eterno se debía sacar a la luz, lo que incluye las promesas hechas a los padres. También sabemos que las escrituras que el joven José leyó más rigurosamente, incluso antes de que se le mandara a organizar una iglesia, eran las muchas enseñanzas sobre los convenios que estaba traduciendo en el Libro de Mormón. Este libro es la fuente principal de la restauración de la plenitud del Evangelio e incluyen el plan de Dios para sus hijos, y el Libro de Mormón está lleno de referencias a convenios. Siendo buen conocedor de la Biblia, José debió haber sabido de la referencia en el libro de Hebreos a la intención del Salvador de establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo convenio. En Hebreos también se hace referencia a Jesús como el mediador del nuevo convenio. De manera significativa, el relato bíblico del ministerio terrenal del Salvador se titula El Nuevo Testamento, un sinónimo implícito de el Nuevo Convenio. Los convenios fueron fundamentales en la restauración del Evangelio. Esto es evidente en los primeros pasos que el Señor mandó que el profeta diera para poder organizar su iglesia. Tan pronto como se publicó el Libro de Mormón, el Señor dirigió la organización de su iglesia restaurada, que pronto se llamaría la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La revelación dada en abril de 1830 indica que las personas deben ser recibidas en su iglesia por el bautismo. Después de que testifiquen, lo cual significa dar testimonio solemnemente, que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin. Esta misma revelación manda que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el agua, en memoria del Señor Jesús. La importancia de esta ordenanza es evidente en las palabras que se han especificado en convenios para el élder o el presbítero que oficia. Él bendice los emblemas del pan para las almas de todos los que participen de él, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. La función central de los convenios en la iglesia restaurada se reafirmó en el prefacio que el Señor dio para la primera publicación de sus revelaciones. Allí el Señor declara que ha llamado a José Smith porque los habitantes de la tierra se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Dicha revelación también explica que se dieron sus mandamientos para que se establezca mi convenio sempiterno. Hoy en día comprendemos la función de los convenios en la iglesia restaurada y en la adoración de sus miembros. El presidente Gordon B. Hinckley hizo un resumen del efecto de nuestro bautismo y nuestra participación semanal de la Santa Cena. Dijo lo siguiente: todo miembro de esta iglesia que haya entrado en las aguas del bautismo se ha convertido en una de las partes de un sagrado convenio.
Cada vez que tomamos el sacramento de la Cena del Señor, renovamos este convenio. Se nos ha recordado constantemente a través de varios oradores durante esta conferencia que nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, a menudo se refiere a la senda de los convenios que nos lleva de regreso a Dios. Y se trata, ante todo, de nuestra relación con Dios. También nos enseña sobre el simbolismo o significado de los convenios en el templo y nos insta a ver el fin desde el principio y a pensar de manera celestial. Ahora hablaré más respecto a los convenios del templo, en cumplimiento de su responsabilidad de restaurar la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El profeta José Smith pasó gran parte de sus últimos años dirigiendo la construcción de un templo en Nauvoo, Illinois. Por medio de él, el Señor reveló enseñanzas, doctrina y convenios sagrados para que sus sucesores los administraran en los templos. Allí se debían enseñar el plan de salvación de Dios a las personas que fueran investidas, y se debía invitarlas a hacer convenios sagrados. A quienes vivieran fieles a estos convenios se les prometía la vida eterna, en la cual todas las cosas son suyas, y que éstas morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Las ceremonias de investidura en el templo de Nauvoo se administraron justo antes de que nuestros primeros pioneros fueran expulsados para poder comenzar su viaje histórico a las montañas del oeste. De aquellos pioneros tenemos muchos testimonios de que el poder que recibieron al estar ligados a Cristo, por motivo de su investidura en el templo de Nauvoo, les dio la fortaleza para llevar a cabo su épico viaje y establecerse en el oeste. Las personas que han sido investidas en un templo son responsables de llevar puesto un garment del templo, una prenda de ropa que no se ve, porque se lleva puesta por debajo de la ropa exterior. Recuerda a los miembros investidos los convenios sagrados que han hecho y las bendiciones que se les ha prometido en el santo templo. Para lograr estos santos propósitos se nos instruye que llevemos puestos los garments del templo continuamente, siendo las únicas excepciones las que obviamente sean necesarias. Debido a que en los convenios no hay días libres, el quitarse los garments se puede entender como una renuncia de responsabilidades del convenio, así como de las bendiciones con las que se relacionan. Por el contrario, las personas que llevan puestos sus garments fielmente y guardan sus convenios del templo continuamente, afirmarán su función como discípulos del Señor Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está edificando templos por todo el mundo. Su propósito es bendecir a los hijos del convenio de Dios con la adoración en el templo y con las responsabilidades y poderes sagrados, así como las bendiciones únicas de estar ligados a Cristo, los cuales reciben por convenio. La Iglesia de Jesucristo se conoce como una iglesia que hace hincapié en hacer convenios con Dios. Los convenios son inherentes a cada una de las ordenanzas de salvación y exaltación que esta iglesia restaurada administra. La ordenanza del bautismo y sus convenios relacionados son los requisitos esenciales para entrar en el reino celestial. Las ordenanzas y los convenios relacionados con el templo son los requisitos esenciales para la exaltación en el reino celestial, que es la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Este es el enfoque de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Así lo testifico y testifico de Jesucristo, quien está a la cabeza de esta iglesia. E invoco su bendición por sobre todos, aquellos que procuran guardar sus sagrados mandamientos. En el nombre de Jesucristo. Amén.